Hola, bienvenidos al segundo video que tenemos para esta serie de módulos que tenemos programados para la aplicación de SPSS en el área educativa. El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios con las variables que ya se encuentran ingresadas en un fichero de datos. Como ustedes recordarán, en el video anterior vimos cómo era posible que nosotros creáramos un nuevo fichero de datos e introducimos incluso un par de variables para crear nuestro fichero de datos. En este caso, lo que vamos a hacer es abrir un fichero de datos ya existente y trabajar con las variables que ya se encuentran ahí. Vamos a realizar algunas de las operaciones más comunes que se realizan con las variables que ya se encuentran creadas. Tal es el caso de recodificar variables, adicionar variables o realizar cálculos con las variables ya existentes y transformar estas variables. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Para empezar vamos a realizar un ejercicio muy sencillo. Para eso necesitamos primero tener datos en nuestra matriz, cargados en nuestra matriz de datos. Para el día de hoy vamos a utilizar un archivo de las muestras que ya se encuentran instalado en SPSS cuando este se desempaqueta en nuestra computadora, por lo que muy probablemente ustedes ya lo tengan instalado. De todas maneras, les voy a dejar una copia de este archivo en la plataforma para que por si por alguna razón no se instaló en su versión de SPSS, lo tengan disponible. Bien, ¿dónde se encuentran estos archivos? Bueno, primero tenemos que ir a archivo, ya sea desde el navegador de datos o el explorador de archivos, o desde el que se encuentra al interior del SPSS. En este caso lo voy a hacer desde SPSS. Entonces vamos a ir a archivo, abrir datos, y acto seguido tenemos que ir a el directorio, ¿sí?, en donde se encuentra instalado SPSS dentro de nuestra computadora. Normalmente en Windows lo van a encontrar en Program Files o archivos de programa, dependiendo de la versión de sistema operativo que ustedes tengan, normalmente en la versión de 64 bits, ¿sí? Y ahí adentro deberían encontrar una carpeta que se llama IDM. En mi caso, yo lo tengo instalado en una carpeta que se llama opt, ¿sí? Ahí está la carpeta IDM, y a partir de aquí, digamos, es muy sencillo lo que tienen que hacer. Simplemente abrir la carpeta IDM, ir a SPSS, Statistics, el número de la versión que ustedes tengan instalado. En este caso yo tengo instalada la versión número 24, y aquí ustedes tienen que encontrar la carpeta que se llama samples, ¿sí?, o muestras en español, y seleccionar, bueno, el idioma de su preferencia. En este caso yo voy a abrir la carpeta que se encuentra en español, Spanish, y vamos a buscar un archivo que se llama eh, demo, ¿sí?, cs, ¿sí? Y hay varios, como está demo.sap y demo-cs, está demo-cs-1, y así sucesivamente, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar este porque tiene unas características que vamos a utilizar para realizar el ejercicio en este video. Bueno, entonces ya tenemos seleccionado demo-cs.sab. Vamos a dar clic en abrir, ¿sí? Nos va a abrir una segunda ventana, como ustedes podrán ver en el visor de resultados, ¿sí? Les dice el proceso que realizó para encontrar este archivo, en donde lo encontró, la ruta, ¿sí?, y qué fue la acción que realizó. Bien, en nuestro visor de datos nosotros vamos a ir, o van a poder ustedes desplazarse hacia la derecha para ver la cantidad de variables que nosotros tenemos en este archivo, que pues relativamente no es mucha. Sin embargo, si vemos hacia abajo, ¿sí?, vamos a ver que pues sí tiene una cantidad considerable de datos, ¿sí?
una cantidad considerable de filas que ustedes van a poder encontrar acá. En este caso tenemos 2208 casos, ¿sí?, en estas filas. Bien, ya en este tipo de archivos que tienen una cantidad impresionante de datos, resulta complicado navegar o ir y venir en este archivo de datos. Para ello nos podemos valer de algunos recursos que nos da la interfaz gráfica de SPSS. El primero de ellos es dividir el espacio de trabajo, la matriz, en varias ventanas, ¿sí? La forma más sencilla de hacer esto es ir del lado derecho, por ejemplo, y ustedes verán que hay 3 puntos en el lado derecho del programa. Estos 3 puntos, cuando yo coloco el cursor encima de ellos, van a ver que transforma el cursor en una flecha hacia la derecha con una barrita. Si yo jalo desde ahí hacia la mitad o a la altura que yo desee y suelto, ¿sí?, van a ver que me divide mi espacio, mi matriz, en 2 ventanas. Yo puedo así ir y venir hacia el lado o la extrema derecha y puedo relacionarlo o verlo. Lo que puedo es yo visualizar del lado izquierdo, ¿sí? Puedo ir y venir, modificar, ¿sí?, ambos extremos. Es relativamente sencillo. De igual manera puedo en la parte de abajo, entre la barra de scroll y las pestañas de vista de datos y vista de variables, yo puedo encontrar estos mismos 3 puntos en la parte de abajo. Como se imaginarán, si yo lo muevo y lo suelto a la mitad, me dividirá una vez más la pantalla, en este caso de manera horizontal. Si yo no deseo ver más una de estas líneas, lo que puedo hacer simplemente es dar doble clic sobre esa división y automáticamente la división desaparece, ¿sí? En este caso, como di doble clic sobre la división vertical, me desaparece la división vertical. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo ver el último caso, ¿sí?, en el caso 2208 y el primer caso al mismo tiempo, ¿sí? Esto es bastante útil cuando se quieren revisar ciertas cosas. Otra cosa que les recomiendo es que siempre tengan una variable de folio, ¿sí?, o una variable de orden de captura, ¿sí?, que vuelva único a ese caso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una variable que es diferente para cada uno de los casos, donde yo sé que es el que se llama unidad, ¿sí? Esta es una variable, ¿sí?, con un numeral único para cada uno de los casos. Como verán, en todos los otros, estos mismos se van repitiendo, ¿sí? En cambio, las unidades siempre son diferentes. Podemos utilizar cualquier variable para ordenarlos. Pues tenemos nuestra variable de folio, o de unidad, etc. Podremos encontrar o relacionar ese caso, ¿sí?, con la unidad que le da fuente a esos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una variable de folio y la capturan, cuando ustedes capturan, por ejemplo, sus cuestionarios que se encuentran foliados, ¿sí?, y existe algún error de captura, pueden rastrear el cuestionario impreso o el cuestionario de captura a través del cual se alimentó a esa fila, y de tal manera cerciorarse si es un error de captura del cuestionario o es un error de la fuente misma del dato del cuestionario. Bien. Otra función que tiene esta variable de folio, que es muy importante, como les repito, que ustedes deben tener, es que si ustedes desean realizar algún análisis que requiera reordenar los datos en la base de datos, siempre podrán regresar al orden de captura inicial o al foliado inicial que ustedes tengan en su base de datos. En este caso, por ejemplo, si yo quiero jugar con la variable edad, ¿sí?, y quiero ver, por ejemplo, ordenarlos de menor a mayor, lo único que tengo que hacer es dar clic sobre la variable edad en el encabezado de la variable edad
y dar clic derecho. Ahí me va a dar la opción de ordenar de manera ascendente o descendente. Si yo quiero ver, por ejemplo, los datos de manera ascendente, simplemente le voy a dar clic en ordenar de forma ascendente y me va a dar a los casos que tienen la menor edad. ¿Sí? En este caso puedo ver rápidamente que pues se empieza con aquellos que cumplieron apenas la mayoría de edad, 18 años, ¿sí? Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Si yo quiero ver aquellos que tienen la mayor edad, bueno, viceversa, le doy clic derecho y le doy de manera descendente, sin convocar ya octogenarios, ¿no? Personas que ya están en la década en su octava década, ¿no? Si yo quiero regresar, ¿sí?, a un orden anterior, le puedo dar ordenándolos por unidad, le puedo regresar simplemente, ¿no? Bien, esa es una manera simple de ir trabajando con las variables y viendo las características que tienen las variables. Bien, una vez que ya sé que puedo ordenarlas, sé que puedo ir y venir en mi base de datos, ¿sí?, es importante saber que también puedo ver las características de cada una de estas variables, sobre todo cuando estoy trabajando con bases de datos que yo no he construido, ¿sí? Aquellos datos que fueron importados, aquellos datos que estoy importando desde algún libro de Excel o vienen desde alguna base de datos Postgres, SQL, etc. Entonces, es muy importante conocer que, por ejemplo, si yo voy a datos, ¿sí?, y voy a donde dice definir propiedades de variables, ahí puedo ver aquella variable, ¿sí?, que yo quiera. Por ejemplo, en este caso me interesa ver la edad en años. Voy a pasar de la caja que se encuentra en la caja de variables, voy a seleccionar edad y la paso del lado derecho utilizando estas flechas. Muy bien, también se puede hacer, como también lo podrían hacer, simplemente arrastrando las variables que ustedes deseen. Pueden seleccionar varias en una sola vez y arrastrarlas. En este caso solamente quiero ver una variable. Bien, le dan clic en continuar, entonces puedo ver todas las características de esta variable, ¿sí? Como ustedes reconocerán, son las mismas características a las que yo puedo acceder precisamente desde mi lista de variables, ¿sí? Sin embargo, también puede ser útil. Por ejemplo, aquí ya me ordena, ¿sí?, de menor a mayor, el menor valor y el último valor, ¿sí? Puedo hacer una vista rápida de los valores que ya tengo cargados aquí y su recuento, es decir, su frecuencia, ¿sí? Aquí puedo ver de manera rápida que hay 91 personas con 18 años, mientras que personas con 83 solamente 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una forma rápida de ver los datos. También, por ejemplo, reconocerán que aquí puedo seleccionar cuáles pueden ser unas etiquetas de valores perdidos. En este caso no hay ninguna, pero si ustedes quisieran realizarlo así, por ejemplo, aquellos que están que no dieron su edad, por ejemplo, les puedo avisar al programa que es un valor perdido, simplemente cambiarlas. Le puedo agregar una etiqueta directamente desde esta ventana y evitar usar el cuadro de diálogo de etiquetas de valor. Es una manera más rápida de asignar etiquetas. Puedo cambiar atributos como la etiqueta de la variable, tipo, si es numérico, coma, etcétera, valores que ustedes ya hemos revisado en el video anterior, la anchura, ¿sí?, la escala, la entrada, etc. Bien, aquí ustedes pueden cambiar todos estos elementos. Aquí le voy a dar clic en cancelar, simplemente aquí no me interesa hacer ningún cambio, vamos a hacer un poco más adelante. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, una de las primeras tareas que pueden ustedes realizar es transformar las variables. Para hacer eso vamos a ir a donde dice transformar, ¿sí?, y vamos a recodificar. Hay tres opciones para recodificar variables: recodificar en la misma variable, recodificar en distintas variables y recodificación automática. Personalmente
Yo nunca recomiendo que se recodifiquen las mismas variables, a menos que ustedes ya tengan un archivo de respaldo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden perder información si recodifican en la misma variable y no tienen un archivo de respaldo. Si ustedes están trabajando con un archivo que no quieren modificar de manera permanente, les recomiendo, digamos, encarecidamente, enfáticamente, que siempre recodifiquen en distintas variables. ¿Sí? En este caso, nada más por cuestión didáctica, voy a hacer clic en recodificar en la misma variable para que vean la diferencia con respecto a recodificar en distinta variable. ¿Sí? Recodificar en la misma variable, cuando ustedes hacen clic ahí, ¿sí? Desaparece este cuadro de diálogo. Bueno, probablemente no desaparezca de manera tan amplia, pero bueno, ustedes pueden cambiar el tamaño simplemente arrastrando las esquinas, ¿sí? De acuerdo al tamaño que ustedes más les guste. Si yo doy clic en edad, ¿sí?, y lo paso del lado derecho, me aparecerán las opciones de valores antiguos y nuevos y la opción sí para establecer alguna condición de inclusión en el procesamiento. Hasta ahí, digamos, son las características. Como ustedes van a ver en un segundo, voy a dar clic aquí en cancelar y voy a abrir el segundo cuadro de diálogo que les recomiendo que ustedes usen, que es ir a transformar y recodificar en distintas variables. Como ustedes verán, ¿sí?, es muy similar al cuadro anterior, con la diferencia que aparece una tercera columna en donde nosotros podemos especificar el nombre y la etiqueta de la nueva variable de salida que nosotros vamos a crear. Vamos a repetirlo, vamos a pasar edad en años del lado derecho y en nombre le vamos a poner edad cat, es decir, edad por categorías, ¿sí? Edad bajo cat. Recuerden que no podemos incluir variables que empiecen con un número o bien que contenga espacio, ¿sí? Etiqueta le vamos a poner edad por categoría, ¿sí? Aquí pueden utilizar acentos, espacios, empezar con números, no hay ningún problema. Como ustedes verán acá, hay un símbolo de interrogación, ¿sí? Para cambiar esta situación, le vamos a dar clic en precisamente cambiar. Y entonces aparecerá el nuevo nombre que nosotros hemos creado. Entonces aparece la variable numérica y la variable de salida que nosotros vamos a crear. ¿Cuáles van a ser los valores? Bien, vamos a dar clic en valores antiguos y nuevos y vamos a crear rangos de edad, ¿sí?, para crear nuestras nuevas categorías, nuestras nuevas agrupaciones de datos. ¿Por qué vamos a hacer esto? Crear una tabla de frecuencias, por ejemplo, con una edad que se encuentra abierto con tal número de casos, muchas veces es ilegible cuando se presenta en un informe, por ejemplo, descriptivo o de carácter descriptivo. Es muy difícil de acomodar en una hoja carta, por ejemplo. Es una forma muy difícil de leer, estar leyendo datos que van desde el 18 hasta el 83, que probablemente, por ejemplo, en el número 64 muchas veces tienen una aparición. Entonces estaríamos poniendo más de 60 filas, ¿sí?, que probablemente, o en muchas de estas filas, nada más vamos a tener un par de casos, o un caso, si acaso, ¿sí? Entonces, muchas veces no vale la pena tener tantos renglones. Para eso vamos a crear nuestros rangos, para ir agrupando, para ir aglutinando cada uno de estos casos y producir tablas o gráficos mucho más comprensibles, ¿sale? Entonces vamos a crear rango. El rango, hay tres opciones para crearlo, o específicas de los rangos. El primero que nosotros vamos a utilizar es el rango más bajo, o the lowest, hasta el valor que nosotros queramos introducir. En este caso sabemos que el mínimo es 18, simplemente por cuestiones
pedagógicas, por cuestiones didácticas, vamos a utilizar desde el más bajo hasta el valor 20. Eso quiere decir que vamos a introducir valores que van desde el 18 hasta el 20. Nosotros podríamos no saberlo desde el principio. Podríamos presumir que incluye valores desde personas que tienen 1 año o 2 años de edad. De esta manera estamos agrupando a todos los valores que se encuentren por debajo del valor 20, ¿sí? Incluso, bueno, si fuera el caso de la variable, pueden ser valores negativos, por ejemplo. En nuestro caso, bueno, sabemos que la edad siempre va a ser de carácter positivo, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo. Nuestra categoría va a tener el valor número 1, va a ser nuestra primera categoría, que nosotros vamos a utilizar nuestra primera forma de agrupación de este rango, ¿sí? Desde el 0, desde el menos infinito hasta el valor 20, ¿sí? Entonces, bueno, esa va a ser nuestra primera categoría, nuestro primer rango. El siguiente, ahorita nada más por cuestiones didácticas, le voy a colocar el valor 20 y después voy a colocar, si ustedes quieren, podríamos utilizar rangos que vayan de 5 en 5, de 6 en 6, de 10 en 10, etc. En este caso vamos a utilizarlo de 5 en 5 para que tengamos un buen número de categorías, ¿sí? Le voy a dar de 20 a 25. A propósito, estoy repitiendo justamente el valor que coloqué en la ocasión anterior para una explicación que voy a hacer en un momento, cuando haya terminado de cargar las variables. Entonces, bueno, voy a repetir los mismos números para que ustedes vayan viendo qué sucede en el GPSS cuando repito los números en los diferentes rangos. Esta va a ser mi segunda categoría, vamos a dar añadir, vamos a continuar hacia el valor desde el 25 hasta el 30, vamos a dar valor 3, añadir desde el 30 hacia el 35, 4, desde el 35 hasta el 40, este va a ser el 5, añadir el 40 al 45, 6, añadir desde el 45 hasta el 50, añadir desde el 50 hasta el 55 va a ser el 8, desde el 55 hasta el 60, añadir desde el 9, desde el 60 al 65, poner el 10, del 65 al 70. Una vez que llegamos al 70, vamos a ponerle el valor 11. Bueno, aquí vamos a utilizar ya tenemos bastantes categorías, espero que sean 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a utilizar la última opción, que es rango valor hasta el más alto. Ya sabemos que es el 83, pero ya no queremos hacer una que vaya del 70 al 75, del 75 al 80, del 80 al 85. Vamos a agrupar a todos estos que están por arriba del 70 en una categoría. Entonces vamos a decirle que los que están por arriba del 70 los incluye en esta categoría. Esta va a ser la categoría número 12. Añadir. Ahora, ¿qué sucede?
Bueno, aquí estén familiarizados con los rangos y bueno, probablemente con SPSS. Los rangos, cuando se procesan, SPSS nunca procesa aquellos datos que ya procesó anteriormente durante el mismo proceso. ¿Eso qué quiere decir? Si ya procesó el número 20, no lo tomará en cuenta en el siguiente proceso. Entonces procesará todos los datos que sean menores o iguales a 20 y los pasará al número 1. ¿Sí? Si yo aquí el orden importa, ¿sí? Entonces si yo muevo de lugar estas categorías, lo que sucederá es que el resultado será diferente. Si yo muevo esta categoría hacia abajo, lo puedo hacer presionando la tecla control y la flecha hacia abajo, lo que sucederá es que el resultado cambiará. Eso quiere decir que primero procesará aquellos datos que tengan el número 20 hasta el 25 y los pasará al número 2. Y cuando pase a procesar esta instrucción, es decir, desde el más bajo hasta el número 20, omitirá aquellos datos que presenten el número 20 y los pasará a su 20. Eso quiere decir que los que están en 20 pasarán a ser considerados dentro del conjunto del número 2 y aquí el 20 ya no pasará al número 1. ¿Sí? Aquí el orden importa. ¿Sí? Esto se debe a que, bueno, SPSS realiza un proceso, ¿sí? Y bueno, repito, SPSS ignora aquellos datos que ya procesó previamente en el mismo proceso. ¿Sale? Entonces, bueno, punto número 1, el orden importa en SPSS y depende de en qué orden ustedes le pidan a SPSS que procese los datos, el resultado que obtendrá. Si nosotros lo dejamos así, desde el más bajo hasta el 20, incluyendo el 20, pasarán al número 1. Y aquellos resultados mayores a 20 hasta el número 25, incluyendo el 25, pasarán al conjunto número 2. Y así sucesivamente, a menos que ustedes quieran cambiar el orden. ¿Vale? Esto lo hacemos con el objetivo de incluir todos los números que están en la línea numérica. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos trabajando con decimales, ¿sí? Y en un renglón yo hubiera ingresado el número 20 y en el siguiente el número 21 y yo tuviera números decimales como 20.5, el 20.5 no quedaría en ninguno de los dos conjuntos, ni en la categoría 1 ni en la categoría 2. Si yo lo hago de esta manera, me aseguro de que estoy abarcando toda la línea numérica, ¿sí? Desde menos infinito hasta más infinito y no estoy dejando ningún intervalo, por ejemplo, ningún brinco entre el número 50 y el 51 o entre el 55 y el 56. ¿Sí? Así de esta manera me aseguro de que estoy abarcando todos los elementos. Bueno, repito, en este caso es solamente con fines didácticos. Ustedes saben que bueno, uno pasa simplemente de tener 20 años a tener 21, nunca tiene 20.5 años. Bien, una vez explicado esto, podemos entonces pasar a explicar los otros elementos que yo tengo aquí. Le puedo pedir que si hay valores perdidos del sistema, por ejemplo, les asigne un valor. ¿Sí? Ya sé que no tengo valores, ¿sí? Por ejemplo, de 99 no tengo 12 categorías y ya estoy abarcando toda la recta. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que probablemente no contestaron su edad, sino decirla? Simplemente no vieron el rectángulo para colocar su edad. Les puedo asignar un valor, ¿sí? Que puede ser un valor perdido del sistema. Entonces todos aquellos valores perdidos del sistema los puedo transformar en perdidos del sistema. ¿Sí? Si le doy clic en añadir, aquí van a aparecer los system missing, pasan como system missing. ¿Sí? Si yo designé algún valor perdido designado por el usuario, lo puedo transformar
en un valor perdido del sistema o simplemente copiar el valor antiguo, ¿sí? O todos los demás valores, else, ¿sí? Todos los demás valores perdidos, todos los demás valores que se encuentren los puedo transformar en valores perdidos. Añadir, pues else system missing, ¿sí? Y me aseguro de que todos los valores sean perdidos o declarados perdidos por el sistema o algún otro valor sea considerado como perdido del sistema. Bien, con estos elementos yo ya podría terminar el proceso. Simplemente quiero señalar aquí abajo, si yo quisiera transformar las variables de salida en series, le podría marcar de esta manera, ¿sí? O, bueno, si sería el caso de convertir series numéricas a números, es decir, valores nominales, ¿sí?, guardados como texto en números, le puedo pedir que así lo haga. En este caso no está disponible porque estoy trabajando con una variable numérica. Bien, le voy a dar clic en continuar. Bien, ya hemos cambiado. Simplemente aquí también por cuestiones didácticas vamos a hacer clic en la función sí para explicar algunas características de este tablero, ¿sí? Yo puedo incluir ciertos valores, ¿sí?, si satisface la condición. Por ejemplo, podría incluir solamente aquellos valores que fueran mayores de 18 años, es decir, solamente aquellos sujetos que tuvieran la mayoría de edad. Y para hacer esto, pasaría la variable edad del lado derecho y le diría que solamente los procesará si edad fuera mayor que el valor 18, ¿sí? Si le doy clic en continuar, solamente procesaría esos valores si fueran mayores a 18 años. En este caso vemos que todos tienen 18 años, ¿sí? O podría ser que fueran mayores o iguales a 18 años. En este caso, le daría clic en este botón, mayores o iguales a 18. Noten que la sintaxis del CPCS incluye un espacio entre los operadores. Esto es importante si están trabajando con sintaxis. En versiones anteriores de CPCS no se procesaba y el sistema detectaba que no había espacios entre los operadores. Me parece que esta situación ha cambiado. Sin embargo, bueno, por cuestiones de forma, yo siempre sigo poniendo los espacios entre los operadores. Como ustedes observarán, tenemos operadores aritméticos en la primera columna, más, menos, por, la división y elevar a potencia. A diferencia de otros paquetes estadísticos, en SPSS se eleva la potencia colocando doble asterisco. Tenemos los valores, los operadores lógicos, menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, igual, casi igual, utiliza línea y el signo de igual, and, el operador booleano, el operador booleano o, ¿sí?, el operador booleano not, ¿sí?, o no, y el símbolo de paréntesis para agrupar aquello que ustedes quieran o cuya operación quieran realizar primero, ¿no? Entonces, realiza la operación que se encuentra dentro del paréntesis y se evita la jerarquía aritmética de los operadores, si ustedes así lo desean, ¿no? Simplemente los números mezclados y suprimir, si quieren suprimir algún elemento seleccionado. Bien, ahorita no vamos a incluir ningún filtro, no vamos a utilizar ninguna operación para procesarlo, vamos a hacer todos los casos y le vamos a dar clic en continuar para borrar la condición que había introducido. Bien, le vamos a dar clic en aceptar para correr nuestro proceso. Ustedes notarán siempre hay un botón de pegar en los cuadros de diálogo de SPSS. Si nosotros hacemos clic en pegar, abrirá una ventana de sintaxis y pegará el comando, ¿sí? Si yo doy clic en restablecer, borrará todas las modificaciones que yo he hecho
actualmente, valores antiguos y nuevos, etcétera, y tendré que empezar una vez más, cancelar y ayuda. Vamos a darle clic en pegar para que les presente la ventana de sintaxis. No creo que la volvamos a utilizar, a menos que ustedes me lo pidan durante algún ejercicio o resulte importante realizar alguna aclaración en la sintaxis. Vamos a darle clic en pegar. Entonces pegar abrirá mi ventana de sintaxis. Bien, ya la abrió. Ahí en segundo plano. Vamos a darle clic para que ustedes la puedan ver. Aquí están las ventanas de sintaxis con todas las instrucciones que yo le he dado para la variable edad. Simplemente para correr este comando lo que tengo que hacer es seleccionar el texto de la instrucción de la sintaxis que me acaba de pegar. El conjunto de datos es el único que en este momento yo voy a utilizar, es el que se encuentra activo. Va a pedir que recodifique la variable edad con estas características, el system missing, la system missing y todas las características que ya nosotros incluimos, y la va a agregar en la variable de edad-cat con una etiqueta de variable que se va a llamar edad por categoría. Seleccionar y le doy clic aquí en donde dice ejecutar selección. Bien, se ejecutará la selección y ya podré yo ver el resultado en mi archivo de demo-cs. ¿En dónde se va a ver esa nueva variable? La puedo yo ver al final de mi archivo, justamente ahí está edad-cat. Como ustedes verán, aparecen los decimales. Yo simplemente puedo pedirle desde la vista de variables, ¿sí? En este caso la 39, que no necesito decimales, ¿sí? Lo paso a número 0 y ya lo podré ver. Para visualizarla de manera automática, simplemente dando clic sobre cualquiera de estas filas, automáticamente me llevará a esa variable en la vista de datos. Entonces, si yo doy clic sobre el 39, automáticamente me pasa a visualizar esa variable. Igualmente, si yo quiero ver en la vista de variables cualquiera de estas precisamente variables, lo puedo hacer simplemente dando doble clic en el encabezado, doble clic y me selecciona automáticamente en la lista de variables las características de esa variable. 39, automáticamente. Bueno, ahora, ¿qué corresponde o qué hay que hacer? Bueno, asignarles un nombre a estos valores, porque nada me dice el 7 realmente, nada me dice el 5. Si yo quiero utilizar una de las características que les he mostrado hace un momento, puedo navegar del lado derecho, que es la última variable, y del lado izquierdo, en donde se encuentra precisamente la edad en años. Ahí está, edad en años, ¿sí? Entonces precisamente la categoría 50 es la 7, la 38 la 5, la 21 es la 2, recordemos que solamente los que tienen 18 años, de 18 a 20 años, están considerados en la categoría número 1. Para observar esa categoría número 1, ¿dónde están? Voy a dar aquí clic de manera ascendente y entonces voy a poder ver que los tienen 20, están en la 1, los 18 están en la 1, los 19 están en la 1. Se realizó correctamente. ¿Sí? Justamente cuando dé el brinco al número 2, ¿sí? Voy a poder ver. Aquí está el número 2, vemos el brinco exactamente, el intervalo que va del 20 al 21, del 23 al 22 y así sucesivamente. Bien, vamos a darle doble clic a edad-cat y vamos a ponerle una etiqueta precisamente para que la gente que lea esto sepa cuál es el sentido que nosotros leemos. El sentido es que la variable 1 o el valor 1 tiene una etiqueta que es desde
podemos ponerle 0, el valor más bajo, ¿sí? hasta 20 gramos, ¿sí? Incluyendo el límite. Lo podemos incluso escribir. ¿Sí? Lo podemos añadir. La etiqueta les resulta muy grande, ¿sí? Le pueden ustedes incluir, por ejemplo, desde 0, ¿sí? hasta 20. Se puede cambiar para realizar el cambio de la etiqueta, ¿sí? Utilizar esta anotación desde 0 hasta 20. Le damos este siguiente valor, que va a ser el valor 2, ¿sí? Y entonces aquí ya podríamos nosotros decirle, bueno, sabemos que no incluye el 20, que es desde el 21 hasta el 25. Podemos dar clic en añadir 2, 3. Entonces ya podemos cambiar desde 26 hasta el valor 30 y así sucesivamente, ¿no? 3, 4, vamos a colocar valor 31 hasta el valor 35, 5, desde 36 hasta 40. Treinta y uno hasta 35, 46, 50. Desde el 56 hasta el 10, desde 61 hasta 65, la 11, desde 65, 66 hasta 70. Entonces ya incluiremos en la 12 el valor desde el 71 hasta el más alto, ¿no? Máximo. Igual para no repetir, sería desde, lo voy a cambiar desde 0, lo voy a cambiar por desde el mínimo, cambiar, ya tenemos desde el mínimo hasta 20, es nuestro rango 1, nuestra categoría 1, hasta el rango, este es el número 12, que va desde el 71 hasta el máximo. Damos clic en aceptar.
Bien, ya tenemos nuestras etiquetas de valor. Ahorita no va a asignar valores perdidos, columnas, etc. En este caso no dice que es nominal, pues perfectamente cierto, ¿sí? Es una cuestión nominal, ya no puedo sumar ni restar esas categorías. Bien, entonces, ¿qué sucede? Puedo regresar a unidad y ordenarlos como se encontraban originalmente, ordenar de manera ascendente. Están ordenados, digamos, de acuerdo al orden de captura que nos presentaba el archivo. Ahora ya puedo realizar mis primeros cálculos y mostrarles las diferencias. Bien, como recordarán del video anterior, hay un botón que me permite llamar a los estadísticos descriptivos, que se llama ejecutar estadísticos descriptivos. Si le doy clic ahí, me va a realizar una serie de conteos, ¿sí? Dependiendo de aquella variable que se encuentra seleccionada. En este caso, como tenía la variable de unidad, me hizo una tabla de frecuencias de la variable unidad, ¿sí? Que no tiene ningún sentido. En cambio, si yo realizo eh, selecciono sobre edad y selecciono descriptivos, podré ver rápidamente los resultados en una tabla de mis valores, de mis medidas, ¿sí? Me da rápidamente unas medidas de tendencia central y algunas medidas de tendencia, medidas de dispersión. Aquí yo tengo, bueno, primero cuántos fueron válidos, ya los que ustedes ya conocen, 2208, los valores perdidos en este caso son 0. La media es de 40 años, 40.09. La mediana es de 36. Pues la mediana, como ustedes recordarán, es el valor que se encuentra en medio, ordenando mis datos desde el más pequeño hasta el más grande. El valor que se encuentra en medio es la mediana, ¿sí? Normalmente en una distribución normal, la media y la mediana, digamos, deben coincidir. En este caso no coinciden, ¿no? Ya nos está indicando que probablemente nuestros datos no se comportan de manera normal. Mi primera medida de dispersión es de 17.509 y mis datos se comportan de manera normal, donde este dato puede ir a ser relevante o muy relevante, más o menos 40, 40 más menos 17, digamos, es una desviación estándar. El rango es de 65, es decir, de 18, es el mínimo hasta el máximo. Hay 65, una distancia de 65 años, ¿no? Y le resto 83, le resto 18, el resultado es 65. Bien, esos son los estadísticos descriptivos. Ahora, rápidamente, vamos a utilizar el cuadro de diálogo analizar. Vamos a ir a donde están estadísticos descriptivos y ya le puedo pedir frecuencias, ¿sí? Si yo pido frecuencias simplemente de la edad en años, como explicaba hace un momento, no voy a explicar los estadísticos, le doy clic en aceptar, me va a presentar mi tabla de frecuencias que es por demás grande, ¿no? Difícil de acomodar en una hoja tan delicada. Por eso yo puedo utilizar mis categorías que he creado recientemente. Vamos a ir a este botón que ya les expliqué en el video anterior, se llama recuperar cuadros de diálogo recientes, ¿sí? Y si yo voy a frecuencias, que es el último comando que yo he utilizado, lo voy a cambiar por edad en categorías que se encuentra trabajo, ¿sí? Le voy a dar clic derecho y le voy a dar clic en aceptar. Bien, de manera rápida ya obtuve una tabla de frecuencias de manera más agrupada, más compacta,
perdí la información sin lugar a dudas, pero puedo ya encontrar aquí algunos datos importantes. Por ejemplo, el mínimo agrupa 200, el mínimo que tengo en esta tabla de frecuencias, desde el mínimo hasta el 20, fueron 331 casos. ¿Sí? Por ejemplo, desde el 71 hasta el máximo, 71 hasta 83, estamos agrupando 159 casos. Es un número importante. Esta última categoría ya empezaba a declinar, ya tenía menos de 100 casos, de 60 a 70, pero aún así todavía cercano a 100. ¿Sí? Esto lo podemos graficar de varias maneras, desde el propio menú que nosotros, desde el propio cuadro de diálogo que acabamos de utilizar. ¿Sí? Ahí nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, los gráficos que nosotros queramos ver, ¿sí? Ya sean barras circulares. Recuerden, normalmente se utilizan gráficos de barras para representar números absolutos, para representar números relativos, utilizan gráficos circulares, o un histograma si nosotros quisiéramos visualizar una, una curva de distribución, por ejemplo. En este caso, gráficos de barras vamos a utilizar, vamos a pedirle que nos muestre los porcentajes, números absolutos. No los porcentajes, sino las frecuencias en números absolutos. Vamos a dar clic en continuar. Estadísticos, aquí no tiene sentido calcular estadísticos. Recordemos que estamos trabajando con los números que nosotros asignamos de manera arbitraria a nuestras categorías. Pero bueno, si ustedes quisieran, podrían calcular desde aquí. Vamos a dar clic en aceptar. Nos va a presentar la misma tabla de frecuencias que ya realizamos en su momento, pero además nos presenta nuestro gráfico de barras. Bien, las categorías, desde el mínimo hasta el 20 y de ahí para abajo. Ya con esta forma ya nos está avisando que probablemente no se comporta de manera normal, es decir, en una mayor concentración del lado izquierdo, ¿sí? Cercano al origen, y una cola se va pronunciando de este lado. Y nosotros cortamos a propósito acá para que este último valor incluye muchas otras categorías que vamos a ver aquí en estas tres categorías. ¿Sí? ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, simplemente explorando, ¿sí? Una variable y los años. ¿Sí? Para hacer eso puedo ir a analizar textos descriptivos y le doy clic en explorar. Al hacer eso, yo puedo ir a donde está edad en años y lo paso del lado derecho. En mi lista de dependientes. Aquí puedo yo utilizar valores atípicos, percentiles, ¿sí? El intervalo de confianza por lo menos el 95%. ¿Sí? Vamos a utilizar valores atípicos y percentiles. Doy clic en continuar. Después vamos a ir a gráficos. Le va a pedir que me presente el histograma. ¿Sí? No le voy a pedir las pruebas de normalidad, eso lo vamos a hacer en otro momento, podríamos realizar en otro momento. Y le vamos a dar clic en recuerden siempre utilizar el detalle IO. ¿Sí? Siempre que ustedes realicen o utilicen este cuadro de diálogo, de manera automática les va a presentar el diagrama de cajas y bigotes. Es muy útil. ¿Sí? No vamos a meternos ahorita con ninguno de estos elementos, simplemente vamos a ver la opción que trae por default es excluir casos según lista, y tampoco vamos a simular muestra. ¿Sí? En mostrar le vamos a pedir gráficos y estadísticas. Le vamos a decir en ambos y vamos a dar clic en aceptar. Bien. Normalmente SPSS siempre nos presenta el primer cuadro que nos dice un resumen del procesamiento de casos. En este caso nos presenta nuestro cuadro de descriptivos, nuestro cuadro de percentiles, nuestro cuadro de valores extremos. ¿Sí? Ya sabemos que son los máximos y los mínimos,
con 18 años y 83 años. Y aquí nos aparecen un par de notas, ¿sí? A y B. A solo se muestra una lista parcial de los casos en el valor 82, es decir, que hay más valores que presentan 82. Y B nos dice que solo se muestra una lista parcial de los casos que presentan el valor 82, es decir, ya sabemos que hay más valores que tienen, más casos que tienen el valor 82. Y nos presenta el número del caso. En nuestra base de datos podemos regresar a ella y observar que efectivamente el caso 1654 tiene 82. Y así sucesivamente. Y en efecto, tenemos aquí una distribución que no se asemeja a la campana de Gauss, sino que se concentra en las edades jóvenes, ¿no? Alrededor de los 20 años. Si yo quiero ver esto con una curva de distribución, puedo abrir el editor de gráficos. Para hacer esto simplemente tengo que dar doble clic sobre el gráfico y automáticamente me abrirá el editor de gráficos. Para observar la distribución, en la línea de distribución, simplemente tengo que hacer clic en este botón que está aquí, que se llama mostrar curva de distribución, y entonces me aparecerá ahí las opciones que yo tengo. Si yo quiero comparar contra una normal, simplemente selecciono normal, una Poisson, por ejemplo, como lo puedo hacer ahí, ¿sí? Y darle clic en multiplicar. Esto ya está seleccionada la normal, le doy cancelar, ya me está presentando la normal. Le voy a dar clic en cerrar y efectivamente observamos un sesgo, ¿sí? Aquí creo que está un área que está por arriba de la curva, ¿sí? Y aquí un hueco, ¿sí? Que no se ajusta en el ajuste de las barras con la curva, ¿sí? Con la distribución. Y yendo hacia abajo tengo mi diagrama de Taylor-Jochas, ¿sí? Que les explicaré más adelante en otro video, en que explique a cabalidad lo que significa cada uno de los estadísticos descriptivos, y mi diagrama de caja. Bien, ustedes ya vieron que puedo yo realizar diferentes procesamientos descriptivos utilizando las variables de corte numérico, aunque estos no sean tan adecuados para presentarse, por ejemplo, en una tabla de frecuencia, ¿sí? Motivo por el cual realizamos una recategorización, más bien de la edad, para poder presentar un gráfico más sencillo, ¿sí? También nos describe una situación muy que hemos podido comprobar al explorar los datos. Bien, en el siguiente video les presentaré otra forma de trabajar con las variables, en el cual utilizaremos los datos, el menú de datos y el menú de transformar y calcular variables. Esto es todo por este video. Continuaremos más a fondo y sobre todo también para tratar de comprender, bueno, qué es lo que me dicen estos estadísticos descriptivos que nosotros hemos calculado. Esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Nada más siempre recuerden guardar sus avances. En este caso hemos trabajado ya con dos archivos, ¿sí? Estamos ya trabajando con los archivos, vamos a crear dos archivos. En nuestro caso vamos a crear nuestra práctica 2, vamos a darle guardar a nuestro archivo. No nos va a permitir guardarlo directamente porque estamos trabajando en un directorio que es de solamente lectura, no tenemos permiso de modificar este. Sin embargo, podemos crear una copia. Vamos a dar archivo, guardar como, ¿sí? Y lo vamos a guardar en la misma dirección que nosotros guardamos nuestra práctica 1. En mi caso es en el escritorio, ¿sí? Para ello voy a ir a las carpetas, al escritorio, la misma carpeta que creé en la sesión anterior, que es práctica SPSS. Le voy a poner por nombre práctica 2.
También tengo que guardar mi archivo de resultados, ¿sí? Para poder continuar en la siguiente sesión con la que podremos realizar la explicación de cada uno de los estadísticos descriptivos, ¿sí? Vamos a dar clic en guardar. Vamos a ir a igual práctica SPSS y le vamos a poner práctica 2. Recuerden que no se puede llamar .saf. .saf es solamente para archivos de datos. Para archivos del visor de resultados son archivos .spd. ¿Sí? Vamos a dar clic en guardar. Vamos a guardar nuestras tablas, los gráficos. Bien. Ahora sí, eso sería todo. Espero que estén bien. Nos veremos en la próxima sesión, en el próximo video, donde explicaremos, bueno, cómo leer estos gráficos, qué es lo que significa cada uno de los elementos, y aprenderemos también a computar nuevas variables y a transformar los datos a partir de la otra opción, que es decodificación automática y de caso sensible. Que estén bien, nos vemos en el próximo video.